El gran diluvio oculta un misterio inquietante. 7 días de espera que redefinieron el destino de toda la humanidad. La mayoría desconoce este detalle decisivo que cambia por completo nuestra comprensión del juicio divino. Hubo un intervalo olvidado donde el futuro del mundo quedó suspendido en un delicado equilibrio de peligro extremo. Las Escrituras narran una semana de tensión absoluta que pocos han examinado con profundidad. Durante 168 horas, el arca permaneció cerrada mientras el cielo seguía despejado y luminoso. Nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió sobre la tierra en esos días finales antes de la destrucción. Ese periodo representó la última oportunidad real para que los violentos Nefilim se arrepintieran. Sin embargo, antiguos relatos indican que esos días fueron una carga insoportable para el patriarca. Imagina el momento en que el refugio estaba terminado y la puerta sellada por la mano divina. Dios ordenó a Noé entrar al arca, advirtiendo que en 7 días enviaría la lluvia sobre la tierra. Esta pausa encierra uno de los misterios más profundos sobre la justicia y la paciencia del Creador. Los ángeles caídos contemplaban la enorme estructura con desprecio, burlándose de la fe firme de Noé. La humanidad de antes del diluvio había alcanzado un punto sin retorno debido a una mezcla prohibida. Los Nefilim dominaban el mundo con poder absoluto, consumiendo todos los recursos humanos. El diluvio no solo era castigo, sino una purificación necesaria de una humanidad completamente corrompida. Durante años, Noé advirtió sobre el juicio mientras construía el arca ante la mirada de los gigantes. Nadie atendió su mensaje, porque la maldad había invadido toda la tierra. La alteración provocada por los ángeles caídos había distorsionado el orden natural de la creación. Llegó el momento en que la obra terminó y los animales comenzaron a llegar guiados por una fuerza invisible. Quienes observaban debieron sentir temor al ver criaturas salvajes entrar con docilidad. Fue entonces cuando Dios fijó el plazo final de 7 días antes del inicio del diluvio. ¿Por qué esperar una semana más si todo estaba listo y la maldad había alcanzado su límite? La respuesta se relaciona con la muerte de una figura clave. Matusalén, abuelo de Noé, fue el hombre más longevo y su nombre tenía un significado profético. Cuando muera, será enviado. La tradición rabínica señala que Matusalén murió exactamente 7 días antes del diluvio. Ese periodo coincidió con una semana de luto. Dios, en su misericordia, retrasó el juicio para honrar la vida de este hombre justo y fiel. Durante esos días, la humanidad tuvo una última oportunidad para reflexionar. Cualquiera que abandonara la corrupción podría haber buscado perdón. Sin embargo, la influencia de los ángeles caídos era tan profunda que la humanidad había perdido toda conciencia. Los Nefilim, seguros de su poder, creían poder desafiar cualquier mandato divino. Esa calma previa fue una prueba intensa para Noé y su familia. Desde el interior del arca escuchaban burlas y amenazas de quienes se negaban a creer. Pero con el paso de los días, el ambiente comenzó a transformarse. El sol aún brillaba, pero una sensación de peso espiritual llenaba el aire. Todo indicaba que el tiempo estaba por terminar. Textos apócrifos sugieren que incluso los ángeles caídos empezaron a sentir temor. Sabían que el juicio divino no puede ser evitado. El plazo de 7 días estaba a punto de cumplirse. Algunos estudiosos creen que en esos días los Nefilim intentaron atacar el arca con violencia. Al ver a Noé protegido junto a los animales, su burla se convirtió en furia. La desesperación creció cuando comprendieron que el tiempo había terminado. Si una sola persona hubiera decidido arrepentirse, todo habría podido cambiar, pero el corazón humano se endureció. El juicio sobre los Nefilim fue total.
asegurando que su linaje no continuara corrompiendo la creación perfecta de Dios. Esos días nos recuerdan que siempre existe un tiempo de gracia, antes de que la puerta final se cierre. Noé se levanta como un ejemplo de fe, de alguien que supo esperar, incluso cuando todo parecía en completa calma. Los ángeles caídos subestimaron el poder de Dios y sobreestimaron su capacidad para resistir el juicio. La lluvia cayó durante 40 días, pero todo comenzó con una semana de silencio absoluto, un silencio más fuerte que cualquier trueno, porque anunciaba que la decisión divina ya estaba tomada. Hoy, pocos recuerdan esos 7 días, muchos solo hablan del arca y de las aguas, pero en ese tiempo se libró una batalla espiritual invisible por el destino eterno de la humanidad. La perseverancia de Noé durante esa espera se convierte en un modelo para todos los creyentes. Mientras las aguas subían, el arca se elevaba, separando a los justos del horror que cubría la tierra. Los Nefilim desaparecieron y sus espíritus, según antiguos relatos, pasaron a formar parte de la oscuridad que aún existe. El diluvio no solo limpió la tierra, también dejó claro que Dios interviene de manera directa y real. La puerta cerrada por Él es símbolo de protección para los justos y de exclusión definitiva para el mal. Esos 7 días nos invitan a reflexionar sobre si estamos escuchando las advertencias. Hoy vivimos tiempos que muchos comparan con los días de Noé. La distracción domina y la conciencia se apaga. El misterio de esos 7 días sigue resonando como una advertencia silenciosa que atraviesa generaciones. Dios esperó hasta el último instante, demostrando que no desea la muerte del ser humano, sino que viva. Pero la justicia exige que el mal sea eliminado para que la vida pueda florecer nuevamente. Los ángeles caídos comprendieron que no se puede desafiar a Dios sin consecuencias. El agua borró imperios, pero la memoria del diluvio permanece. Culturas de todo el mundo recuerdan un juicio global, pero solo la Escritura revela el detalle de los 7 días de espera. Ese detalle lo cambia todo. Demuestra que no fue un accidente, sino un acto de justicia divina. El tiempo preciso, conectado con la muerte de Matusalén, descarta cualquier coincidencia. Al final, la puerta se cerró y ya no hubo regreso. Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron a un mundo dominado por el mal. La historia de los Nefilim terminó, pero su advertencia permanece. El silencio de esos días fue el mensaje más fuerte que Dios dio a la humanidad. Nos enseña a estar atentos, a no ignorar las señales, a comprender que la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando las aguas descendieron, Noé salió a un mundo nuevo, purificado, pero nunca olvidó la puerta cerrada, ni aquellos 7 días. Esa semana marcó la frontera entre la misericordia y el juicio. El número 7 representa perfección, cumplimiento, propósito divino. Así como Dios creó en 7 días, también estableció 7 días para decretar el fin de un mundo corrompido. Los Nefilim no lo entendieron hasta que el agua comenzó a cubrirlo todo. Quizás intentaron negociar, pero ya no era posible. El cielo permaneció en silencio porque habían corrompido lo más sagrado. Noé, en cambio, halló gracia, no por perfección, sino por creer, cuando no había evidencia. Esa es la lección final. La fe verdadera permanece firme, incluso cuando no se ve nada. Imagina gigantes de proporciones colosales golpeando con furia las paredes del arca. Madera cubierta de brea, diseñada para resistir el juicio, pero también el ataque desesperado de aquello que se negó a obedecer. Golpes, uno tras otro, ecos de rabia, de miedo.
de desesperación dentro. Noé y su familia no luchaban con fuerza humana, oraban mientras las paredes temblaban, mientras afuera el orgullo se rompía en gritos, mientras el tiempo se agotaba, porque cuando Dios protege, nadie puede penetrar lo que Él ha sellado. Y entonces ocurrió. La puerta fue cerrada por la misma mano de Dios, no por el hombre, no por decisión humana, sino por el cielo mismo. Ese instante marcó el final de la oportunidad y el inicio del juicio. Nadie podía abrir lo que Dios había cerrado. Nadie podía escapar de lo que Él ya había determinado. Y mientras los días avanzaban lentamente, la tensión crecía sobre toda la tierra. Los que antes se burlaban, ahora sentían algo distinto. Un vacío, un silencio, una ausencia. Porque cuando Dios guarda silencio, no es debilidad, es sentencia. Los ángeles caídos entendieron demasiado tarde que no existía escape. Intentaron clamar, pero sus voces no fueron escuchadas, no porque Dios no pudiera oír, sino porque ellos ya no querían cambiar. La creación misma comenzó a detenerse, el viento dejó de soplar, las aves dejaron de cantar, el mundo entero parecía contener la respiración. Un silencio pesado, antinatural, como si todo supiera lo que estaba por venir. Dentro del arca, Noé contaba los días, 1, 2, 3, sin nubes, sin señales, solo una promesa y fe, una fe que no dependía de lo visible, sino de la palabra de Dios. Afuera, las voces se levantaban, burlas, dudas, preguntas, ¿dónde está la lluvia? Pero la fe verdadera no necesita pruebas inmediatas, solo necesita obediencia. Y entonces llegó el séptimo día. El sol comenzó a ocultarse y con él la última oportunidad. El silencio se rompió, no con truenos, no con relámpagos, sino con un estruendo que venía desde las profundidades de la tierra. Las fuentes del abismo fueron abiertas. La tierra se quebró. Aguas subterráneas emergieron con una fuerza imposible de contener. El suelo se convirtió en trampa, en juicio, en fin. Aquellos que construyeron imperios ahora no tenían dónde sostenerse, y el miedo reemplazó al orgullo. Corrieron hacia el arca, golpearon la puerta, gritaron, pero ya no era tiempo de entrar, era tiempo de enfrentar las consecuencias. Los 7 días de gracia habían terminado, y ahora el agua subía. Los gigantes intentaron escalar montañas, buscar altura, huir del juicio, pero no era una lluvia común, era una transformación total de la tierra. El agua caía del cielo y brotaba del suelo, como si toda la creación obedeciera una sola orden: borrar, limpiar, restaurar. Y mientras el mundo desaparecía bajo las aguas, el arca flotaba, no por su diseño, sino por la promesa que la sostenía. Dentro había vida, fuera solo quedaba el eco de lo que fue. Los gritos se apagaron, las ciudades desaparecieron, los imperios se volvieron polvo bajo el agua. Pero algo quedó claro: la paciencia de Dios es inmensa, pero no es eterna. Él advierte, Él espera, Él da oportunidades, pero llega el día en que la puerta se cierra, y cuando eso sucede, solo aquellos que creyeron permanecen firmes, seguros y sostenidos por la palabra que nunca falla. Imagina por un momento el alivio profundo de Noé al sentir el primer movimiento del arca flotando sobre las aguas. La confirmación de que no estaba equivocado, de que no había sido engañado, de que todo lo que había creído era real. Pero, al mismo tiempo, imagina el peso en su corazón al saber que el mundo que conocía estaba desapareciendo bajo aguas inmensas, oscuras y silenciosas. El diluvio no fue solo un evento, fue una línea
que dividió la historia humana en un antes y un después definitivo. Los 7 días previos representan ese puente invisible entre la paciencia infinita de Dios y su justicia perfecta. No debemos ignorar el silencio de Dios, porque muchas veces ese silencio es el anuncio de lo que está por suceder. La historia de los Nefilim y de los ángeles caídos no solo advierte sobre el peligro de alterar el orden divino, sino que también nos recuerda que siempre existe una oportunidad, un arca, para quienes deciden creer. El tiempo de espera terminó hace miles de años, pero su significado espiritual sigue vigente hoy. Aquellos 7 días fueron la última oportunidad para una civilización que eligió su propio final. Ese silencio no fue vacío, fue una advertencia que aún resuena, invitándonos a despertar y a no ignorar el momento en el que vivimos. La muerte de Matusalén marcó el punto final. Los 7 días fueron la última extensión de misericordia antes del juicio. Comprender este detalle nos acerca al carácter de Dios. Un Dios que no actúa sin advertir, pero que tampoco ignora el mal. El silencio de esos días nos enseña que la aparente inacción divina siempre tiene un propósito profundo. Esa semana antes del diluvio fue un tiempo de decisión. Cada alma eligió su destino. Noé no solo predicó con palabras, predicó con su vida, con su obediencia, con su fidelidad en medio del silencio. Y la puerta del arca se convirtió en el símbolo eterno de que la salvación es para quienes creen, incluso cuando no ven. Hoy el mundo moderno se burla, igual que en los días de Noé, pero las evidencias permanecen. La historia no desaparece, solo es ignorada. Esos 7 días nos desafían directamente. ¿Estamos preparados si la puerta se cierra otra vez? La historia no se repite exactamente, pero deja patrones. Y quienes estudian con atención saben que los momentos decisivos siguen un mismo diseño. En el pasado, la indiferencia fue el verdadero error, no la ignorancia. Fue la decisión de no escuchar lo que ya había sido advertido. No permitas que el ruido de la vida diaria te haga perder lo más importante. Dios también habla en el silencio. La historia de Noé no es solo pasado. Es una advertencia viva, es un llamado a mantenerse firme cuando todo alrededor parece distraer. La fe de un solo hombre fue suficiente para preservar el futuro de la humanidad. Eso demuestra que no se necesita una multitud, se necesita convicción. No importa cuán oscuro parezca todo, ni cuán silencioso esté el cielo. Cuando Dios promete, Él cumple. Los días pasaron, la lluvia cesó y el arco iris apareció como señal de un pacto eterno. Pero nunca olvides esto. Antes del arco iris hubo tormenta, y antes de la tormenta hubo silencio. Ese silencio fue el punto exacto donde la misericordia y la justicia se encontraron. Fue el momento donde todo cambió para siempre. Las Escrituras tienen una profundidad inmensa. Cada detalle, incluso esos 7 días, tiene un propósito. No seas como quienes pensaron que tenían todo el tiempo del mundo y lo perdieron todo. El tiempo es limitado y cada decisión cuenta. Los gigantes desaparecieron, los imperios se hundieron, pero la palabra de Dios permaneció firme. Si hoy te encuentras esperando, recuerda a Noé. Mantente firme, cree, incluso cuando no veas resultados inmediatos. La incredulidad puede robarte más de lo que imaginas. La historia del diluvio no es un mito, es un mensaje, y ese mensaje sigue vigente. Observa, escucha, porque el silencio de Dios siempre precede a una manifestación poderosa. Si este mensaje ha despertado algo en ti, no lo ignores. Hay verdades más profundas esperando ser descubiertas. Este es solo el comienzo. Y si este contenido te abrió los ojos, suscríbete ahora, porque aún hay mucho más que necesitas conocer.